Hola, ¿qué tal niños? Seguimos con nuestro libro de lengua materna en la página 126 y también en la página 127. ¿Sí? Recordamos que el siguiente video realizamos la página 125 y les dije que guardaran su primera versión del cuento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a revisar. Así que la actividad 2 será revisamos la primera versión. ¿Recuerdan? Ahora vamos a revisar el cuento. Vamos a ver, ¿explicaste cómo es el lugar donde ocurre la historia? Por ejemplo, si pusiste que se trata de una granja, quiere decir que sí explicaste el lugar. Pero si no pusiste, vamos a poner no. ¿Sí? O le vamos a poner sí, dependiendo de cómo lo hayas hecho, ¿de acuerdo? Ahora, describiste los personajes. Por ejemplo, había un ratoncito muy tímido. Ya estamos describiendo ese personaje y que es tímido. Si no lo describiste, también pones un no o sí. Pusiste algunos diálogos entre ellos. Recordemos que los diálogos empiezan con un guión y también está el personaje para saber qué opina o qué es lo que piensa. Si no lo pusimos, también ponemos un no. Y si lo hiciste, pones un sí o una palomita. Marcaste los diálogos con guiones. Recordemos que estos son los guiones. Si le hiciste que sí, pones una palomita, pero si le hiciste que no, pones una tachita o pones la palabra no. Fíjate en el ejemplo. Aquí vemos que estos son los guiones. Esos son los guiones. ¿Y qué es un diálogo? Todo esto es un diálogo. ¿Sí? El diálogo de una mamá y el diálogo de un hijo. Usaste expresiones como las que se usan en los cuentos, por ejemplo, érase una vez y colorín colorado. El cuento, este cuento se ha terminado. Recordamos que te mostré cuáles eran las frases para el inicio, el desarrollo y el final de tu cuento. Si pusiste que sí lo utilizaste, pones una palomita. Usaste signos de interrogación, recuerda, o de admiración. Recuerda siempre usar los puntos de admiración e interrogación en tu cuento. Si no lo hiciste, ponle no. Le pusiste título, eso es muy importante. Siempre a veces hacemos nuestro cuento y al último no sabemos qué título ponerle. Es momento de ponerle título. Si no lo hiciste, si lo hiciste, pon una palomita. Vamos ahora en la página 127. Revisa qué partes podrías cambiar para que tu cuento sea más interesante, claro o divertido. Tú tienes la ventaja de ir guiando cómo quieres tu cuento. Escribe una segunda versión de tu cuento. Ahora vas a escribir otra segunda parte, es decir, vas a hacer las mejoras. A lo mejor no te gustó el cuento que se iba desarrollando en una granja. A lo mejor dices, bueno, voy a ponerle que mi cuento sea un poco más terrorífico. Voy a poner que mi cuento se desarrolle en un castillo en lo alto de la montaña. Y así puedes hacer unas modificaciones. Incluyes todo lo demás que vimos, por ejemplo, los signos de interrogación, admiración, los guiones y si has descrito algún personaje. Aquí puedes modificar todo. Y esa sería nuestra segunda versión. Recuerda, segunda versión de tu cuento. Actividad 3. Leemos el cuento de un compañero. Si tienes contacto con un compañero, puedes tú preguntarle o para saber qué opinas de tu cuento. ¿Sí? Intercambien cuentos y léanlos. ¿De qué tratan? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la parte más emocionante? ¿Y por qué terminan así?
Recordemos la ficha de Aprende en Casa. Aquí van varias correcciones y bueno, aquí se ve que ya hicieron las correcciones, pusieron título con otro color, incluyeron también el dibujo y aquí están las guiones, los diálogos y vemos que también respetan el uso de la puntuación y eso ya es la corrección de tu versión de un cuento. Bueno, espero que te haya quedado claro. Ahora que si aún todavía no logras convencerte, te muestro, estas son ideas para tu cuento. Puedes poner título, personajes para que te acuerdes y ya al final logras hacer el cuento estructurado. Pero para que no se te olvide de ninguna parte, te complemento esta hoja que también es de Lainitas del mes de marzo para que también lo puedas checar. Lugar donde ocurre la historia, lo que ocurre al principio, el conflicto, o sea, la parte, el nudo y lo que pasa al final. ¿Sí? Espero que te haya sido de utilidad y cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima.